mejores hoy que ayer, que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Te vuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Este video que vamos a estar en este momento discutiendo, yo tengo varios nombres, pero lo voy a llamar el espiritismo y Ramatis. Un espíritu llamado Ramatis. 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 Ese nombre es compuesto. Significa magia. Y lo voy a decir más adelante cómo se expresa eso, por el autor de eso, de ese concepto. Le voy a dar el nombre y ustedes van a tener toda la información. Pero quiero decir de antemano, casi nunca lo hago, que yo doy mi predicción de lo que voy a terminar con el video. Ramatis no tiene que ver nada con el espiritismo. No me llames para que yo le dé una recomendación del libro Urantía. No me llame para preguntarme por Ramatis. Este video va a ser la contestación a todos aquellos que quieran hablarme a mí o preguntarme o decirme de Ramatis. Y Ramatis lo vamos a definir en base a lo que ellos ofrecen, a lo que ellos dicen y lo que eso conflige con el espiritismo. Partiendo de esa premisa, vamos a ver lo que expone este espíritu que se llama Ramatis, que entiendo que es inventado, que nunca existió, y que el mismo Divaldo Franco le da mucha pleitesía. Y le dije, no, eso es lo máximo que ha pasado. Yo no sé entonces dónde está la mediunidad de Divaldo para darse cuenta que este espíritu lo único que ha hecho es hablar en contra del espiritismo. Y él dice que es espiritista. Me pone a mí mucha en duda de que le esté dando tanto alarde en el año 2012, y yo tengo un video sobre eso, a este espíritu que se llama Ramatis. Ok, el mayor problema es que los seguidores de Ramatis pretenden llamarse espiritistas y quieren cambiar conceptos específicos del espiritismo por opiniones personales de este espíritu, que es de una sola fuente. Y ya Allan Kardec nos había advertido de eso en la introducción del libro de Génesis. Kardec nos dijo y dictó que los espíritus puros y perfectos que nos dieron la tercera revelación tienen que aprobar cualquier intención de cambiar conceptos específicos en el espiritismo. O sea, dice claramente de que se quiera cambiar conceptos no generales, que quiere decir específicos del espiritismo, se necesita el aval de los espíritus que dictaron la codificación. ¿Y cuáles son esos espíritus? Estamos haciendo un listado, Laura y yo. Yo estoy emocionado con eso, no he tenido tiempo, pero yo lo quiero hacer. De cada libro, estos son los espíritus que contribuyeron, que aparecen identificándose. Hay otros que no, y otros vinieron y le dieron la información a Kardec o a los mediums, y simplemente se puso y se corroboró. Pero todos esos espíritus tienen que ser convocados para que vengan a decir, y no solamente a decir, vengan a arrepentirse de lo que habían dicho, que era correcto de lo específico. Por ejemplo, tú venir acá a decir que el espiritismo existe en ritos, o que tenemos que creer en la astrología, como dice Ramatis. Para que esos conceptos se cambiaran, se necesita el aval de los espíritus, para que se pueda decir que son espiritistas. Un espiritista de verdad es aquel que sigue la codificación, el entendimiento de los libros a través de la lectura, aprende eso, lo aplica a su vida,
hace en sí ser mejor hoy que ayer y ayer mejor que hoy, y tiene unas intenciones de bien hacia los demás. Se llama bien común, que es retratado en las palabras de Jesús, que dice: no le hagas a nadie lo que no te gustaría, que te hagan a ti. ¿Y quién dijo eso? Jesús de Nazaret. Míralo aquí. Dice, Jesús de Nazaret dice: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Este es el bien común que nosotros predicamos. Y a muchos se le hace mucho marullo entender que la moral es bien común. Y el bien común de estas palabras viene de parte de ¿quién? ¿Quién lo afirmó? Jesús de Nazaret. O sea, el mensaje de Jesús es hacer bien. Entonces se constituyen opiniones personales cuando la fuente es una sola. Son consideradas aisladas esas fuentes o esas opiniones en la cual el espiritismo no puede hacerse responsable para que vengan a haber cambios. Hoy bien aparece cualquier espíritu y dice: no, que el mundo espiritual es al revés de cómo está. O que el alma es material, como decía el señor Joaquín Trincado. Y nadie le dijo: mire, señor Joaquín Trincado, el espiritismo dice que el alma es inmortal y es inmaterial y que es unido al espíritu. Pero como era el señor Joaquín Trincado, nadie le dijo nada. Entonces los únicos que creen lo que dice el señor Joaquín Trincado se olvidaron que tenemos una codificación y que tenemos un espiritismo ya definido de que el espíritu y el alma es lo mismo. Y no se separan. Y son inmateriales, incorpóreos. Y son inmortales, viven para siempre. Y vienen a espiar por un proceso de reencarnación. Entonces, veamos la información de la tesis del autor intelectual de este artículo que yo estoy utilizando. Voy a poner un acentito aquí, a mí no me gusta estar las cosas sin acento, me pone verde. Yo le pongo el acento, ahí está el acento. Se llama Felipe Arturo Acevedo, de Brasil. Él ha hecho una contribución enorme al espiritismo con muchos artículos de investigación. Me imagino o entiendo, si no he hecho el análisis como lo hice con Sergio Alexio, que es un profesor universitario y lleva 26 años predicando el espiritismo. Bueno, 26 años en el momento en que yo lo cogí es decir, que ya tiene 30 años en este vacío de estudiar los libros codificados, de que no nos pasen gato por liebre, de aquellos que quieren decir que son espiritistas y nos cambian los conceptos espirituales, los conceptos específicos. Entonces yo le doy el crédito de este artículo, de esta información que voy a compartir con ustedes, al señor Felipe Artur Acevedo. A mí no me gusta hacer plagios. Como yo vengo a presentar un documento aquí y presento unos puntos que yo no los investigué y no le doy el crédito a quien verdaderamente lo merece. Señor Artur Acevedo, usted tiene el crédito de esta información. Ok, vamos a hacer la siguiente parte. Él dividió esto en varias partes y yo lo que hice fue que lo organicé. La primera parte es: existen diferencias entre el espiritismo y Ramatis. Entonces yo hice dos columnas, lo vamos a ver en el artículo. Una parte es lo que dice el espiritismo y otra parte es lo que dice Ramatis en diferentes temas. El tema número 1, astrología. ¿Qué tiene que decir el espiritismo con la astrología y qué tiene que decir el señor Ramatis con la astrología? Y hoy vamos a explicar quién es el que creó a Ramatis y de dónde sale Ramatis. Pero vamos por partes, vamos primero a lo que dicen ellos de lo que es la astrología. El espiritismo dice: la doctrina espírita, Kardec aclara la posición del espiritismo en el Génesis y el espíritu responde indicando claramente que se trata de una creencia supersticiosa y sin fundamento. O sea, el espiritismo se basa en el libre albedrío, no en cuestiones supersticiosas ni en cuestiones que no tienen fundamentos. Eso el espiritismo está muy claro en ese punto. No hay ambivalencia. Aquí no hay cuestión de que usted diga de que yo me confundí. Claramente, los espíritus le dijeron a Kardec que eso era superstición y sin fundamento. Entonces, ¿qué pasa? Con esta solamente, cualquier doctrina, cualquier espíritu que aparezca, dice: no, usted no es espiritista. Porque nosotros no creemos en la astrología. ¿Qué creen ellos? Ellos dicen, aceptan la astrología y también dice que Jesús tuvo que esperar una conjunción astrológica de Piscis para venir a la tierra. Eso es lo que este espíritu está enseñando. Y usted dice que usted es espiritista porque cree en Ramatis. Usted no es espiritista. Es más, usted está en contra del espiritismo cuando acepta una situación como esta de la astrología. Nosotros no creemos en la astrología. Por eso, todo lo que sea adivinatorio, incluyendo los horóscopos, todo lo que es la lectura de la mano, lectura de cartas, la lectura de caracoles, todo lo que sea adivinatoria, no es parte del espiritismo.
Por lo tanto, es injusto que las personas digan que el espiritismo tiene que ver con la prohibición de Moisés, que se refería a divinos, se refería a Moisés a agoreros que hacen esas cosas y a pitonizas que hacían esas cosas. Pero hoy día se aventuraron e hicieron todos los que están envueltos en lo que es la Biblia, en cambiar esos conceptos que aparecían en la Biblia como agoreros, como pitonizos o pitonizas, que es la parte más, agoreros son los masculinos y las pitonizas son los femeninos, o los adivinos. No tiene que ver nada con el espiritismo, pero allí les petaron, les pusieron ahí con clavo que esas palabras se sustituían por espiritismo y por mediums. Eso lo hacen los ignorantes, y no solamente los ignorantes, lo que le quieren hacer daño al espiritismo. Los jesuitas, los sacerdotes, los católicos, que son los peores enemigos del espiritismo. Y todavía hoy tenemos grandes predicadores que quieren ser cristianos. Cuando Kardec le dijo, los peores y acérrimos enemigos del espiritismo son los católicos, son los cristianos. Porque a ellos los persiguieron en el momento en que salieron los cristianos en el año 325 de Nicea, todos aquellos que eran paganos, y los perseguían porque allí se estableció que ellos iban a hacer ahora la nueva religión en el reino allí de los romanos. Allan Kardec nos alentó en el libro del Evangelio según el Espiritismo de que la persecución mayor que tienen los espiritistas viene de los cristianos. Y dice el libro del Evangelio según el Espiritismo lo siguiente: nos habla de la persecución de cristianos contra el espiritismo y que aún persiste. Allan Kardec en el libro del Evangelio según el Espiritismo se expresó en los siguientes términos: la persecución es el bautismo de toda idea nueva, grande y justa. Crece con la grandeza y la importancia de la idea. El encarnizamiento y la cólera de los enemigos de la idea está en razón del miedo que les inspira. Por esa razón, el cristianismo fue perseguido en otro tiempo y el espiritismo lo es hoy, con la diferencia, sin embargo, de que el cristianismo lo fue por paganos, mientras que el espiritismo lo es por cristianos. Hoy día seguimos recibiendo escarnios de parte de los cristianos y debemos estar muy claros de que son los peores enemigos que tiene el espiritismo en estos momentos, que debemos lidiar con ellos para tratar de convencerles y enseñarles que el espiritismo no es lo que ellos dicen que es. Los hombres religiosos que rinden su libre albedrío siempre estarán atados a la inquisición de ideas, la religión, la demarcación o separación o la exclusión de los que no piensan igual. Este es un pensamiento mío de Fray Montañés con relación a la intolerancia religiosa, con relación al espiritismo, que se necesita hoy día educar el espíritu para ayudar a que nuestra filosofía sea mejor comprendida en el mundo entero. Pero entonces cuando llegó el espiritismo en 1857, los peores enemigos que tuvimos y los peores y acérrimos contrarios eran los cristianos. Y hoy día es lo mismo. Usted habla con un cristiano y eso habla con el habla del espiritismo, eso habla con el diablo. Pregúntale a un testigo de Jehová. Rápido te dice, eso es el diablo. Esa gente cree en el diablo, en el demonio. Ellos le hacen mal a los seres humanos. Eso está prohibido en la Biblia por Moisés. Mentira, mentirosos, que añadieron en sus Biblias de que eso era espiritismo y medium cuando esas palabras no existían en 1857. Perdón, en el año cuando la prohibición de Moisés hace 3.000 años. Porque Moisés fue 1.000 años antes de Cristo. Y van 2.000, hace 3.000 años Moisés prohibió eso. Porque se refería a los adivinos, a los agoreros, a las pitonizas. Pero no era a los espiritistas. Porque nuestra filosofía es noble, es bella, y no tenemos que ver nada con la adivinación. Por eso es que la astrología no es parte del espiritismo, eso es adivinación pura. Y Ramatis predica adivinación, y el señor Maes, que es el que lo promulga, él es parte de eso. Pero Divaldo Franco le pasa la mano. Yo tengo un video donde le preguntaron de Ramatis, no, eso es un espíritu muy elevado, que ha llegado y que nos viene a ayudar. Mire, Divaldo Franco.
Esos son los errores que nosotros decimos que usted está mal en contra del espiritismo. Usted está actuando en contra del espiritismo. Y la gente se molesta porque esto hay que mencionarlo. Porque ningún representante del espiritismo, de la línea de Allan Kardec, de los libros codificados, que es espiritismo, no nos vengan con la excusa, no, porque ustedes son kardecistas. Nosotros somos base fundamental del espiritismo. Predicamos lo que dicen los libros codificados, predicamos lo que dijo Dios a través de espíritus puros y perfectos, que son los únicos que se comunican con Dios. Item 10 del libro de Génesis dice, los únicos, los espíritus puros, tienen la misión de transmitir la palabra de Dios. Entonces, si los espíritus puros, como el caso del espíritu de verdad, nos viene a transmitir un mensaje, ¿qué viene a transmitir? El mensaje de Dios. Entonces, el otro punto, el segundo, después de lo que he hablado, de lo que son las adivinaciones y lo que es la astrología, no tiene que ver nada con el espiritismo. El término de Jesús. El espiritismo enseña que el modelo y guía de la humanidad es el espíritu perfecto, Jesús, el Cristo. En la codificación aparecen las dos cosas, pero Kardec se encargó de separarlas. Kardec dijo claramente que no confundieran al Cristo. Para esos que dicen que no, que nosotros somos cristianos porque seguimos las enseñanzas de Cristo. Tengan cuidado porque nosotros hemos definido que Cristo significa el Mesías prometido, el perdonador de pecados, Dios. Y eso no es lo que Jesús quería para que lo pusieran en una posición de Dios. Él mismo rechazó eso, Jesús. De todas maneras, lo voy a buscar y lo voy a añadir, voy a hacer un paréntesis en este video y lo voy a incluir. Para que vean donde dice claramente en el libro de Génesis que Kardec lo separó, las dos cosas, los dos términos. Y está bien allí, bien chiquitito, y como no leen la Biblia, los libros codificados, pues entonces todo el mundo dice no, porque Cristo y Jesús es lo mismo. Míralo aquí. A poner fin al reinado del egoísmo, en el libro de Génesis, Cristo no alude al nombre Mesías de Nazaret. No puede ser el nombre de... no es decir, está en Génesis capítulo primero, el artículo número 62. Gracias a Dios que eso no lo han eliminado la Federación Espírita de Brasil. Eso está en los caracteres de la revelación espírita, el item 62. Búsquelo. ¿Y qué dice ahí? Y cito, al poner fin al reinado del egoísmo, del orgullo y la incredulidad, preparan el del bien, que es el reino de Dios anunciado por el Cristo. Y hay una nota. Esa nota me parece que es la nota número 10. Y dice, la anteposición del artículo a la palabra Cristo, entre paréntesis, griego Christos, el ungido, significa Cristo el ungido, empleada en sentido absoluto, es más correcta si se considera que esa palabra no alude al nombre de Mesías en Nazaret, sino que se trata de un adjetivo sustantivado. Kardec claramente dijo, no me confundan a Jesús de Nazaret, que es el Mesías de Nazaret, que es el Mesías prometido, que eso es, perdón, el Mesías divino, que eso es correcto, que es de Nazaret, y dice claramente, no confundan el término Cristo, el ungido, con el de Mesías de Nazaret. O sea, que yo estoy claramente puesto en mi posición de que no separamos o sea, que hay una diferencia en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Ramati no dice eso. Ramati, ese espíritu, dice que un espíritu que, aunque superior, era un aprendiz de los esenios y rojo, incluso a veces en la tierra, una de estas encarnaciones, según Edwin, que es uno de los espíritus que está con ellos, Jesús fuera Antulio de Mahatel, líder de la mitología atlántida. Para Edwin, Jesús no es el Cristo, sino un psíquico. Eso es como ellos definen eso, pero te voy a dar más descripción de cómo ellos separan a Cristo de Jesús. Además de eso, esto es un error. Porque el mismo Kardec, en el libro de el Evangelio según el Espiritismo, al inicio, nos indica que Jesús no tuvo que ver nada con los esenios. Yo he probado, a base de lo que ha dicho la Universidad de Israel y la Universidad de Chicago, unidos en el 2009, que los hallazgos de los esenios no tienen que ver nada con los esenios, sino de los rollos del Mar Muerto, sino que eran los saduceos.
Hay una gran diferencia, dos corrientes diferentes de pensamiento, y que Jesús no hay prueba de que haya sido esenio. Solamente los que quieren pensar que Jesús fue esenio es lo que predican eso por ahí, pero cuando tú le dices, ¿dónde está la prueba? Ah, no, en los rollos del Mar Muerto. En los rollos del Mar Muerto no aparece ni una mención de que Jesús haya sido esenio. Y la mejor prueba es, fíjate cómo es esto, para que se den cuenta la gente que no estudia estas cosas. Cuando Jesús va a la tienda, a la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas, esa era una fiesta prohibida por los esenios. Pero Jesús dijo en varias ocasiones, voy para la fiesta de los tabernáculos. ¿Cómo es posible que si Jesús era un esenio y seguía las instrucciones de ellos, aceptara algo que los mismos esenios estaban diciendo que no era correcto? De que la fiesta de los esenios, de los tabernáculos, no era correcta. Entonces ahí te da claramente en el clavo de que Jesús no era un esenio. Los libros codificados nos dice Allan Kardec que no era esenio. Entonces este señor viene a decir que él era un esenio. Y este señor Edwin dice que él era un psíquico, un medium. Bueno, eso lo podemos comprar porque Jesús tenía las capacidades de un medium, pero no de la manera que lo están presentando. Tercer punto que quiero esclarecer. Anticonceptivos. Se trae el término de qué se cree, de qué son los anticonceptivos en términos del espiritismo y lo que dice Ramatis. ¿Qué dice el espiritismo? Solo es nocivo si se utiliza para la satisfacción sensual, que sería un signo de egoísmo. Pero el espiritismo apoya la planificación familiar. Vamos a hacer las cosas correctamente. Pero no está avalando en ningún momento anticonceptivos. Esas son cosas que tiene la misma persona que evaluarlo en base al consejo médico y a la situación que esté mediante en ese momento, pero eso no viola el libre albedrío. Cuando el espiritismo no entra en ninguna violación del libre albedrío, de que no tomes pastillas para el anticonceptivo, porque eso, por las consecuencias que sea, eso no lo regula el espiritismo. Nosotros nos separamos de eso. Eso es espiritismo. Pero ¿qué dice Ramatis? Estamos condenados todos para que la pareja a no tener hijos. Se tiene que hacer abstinencia de práctica. O sea, tiene que ser abstenido al sexo para no tener hijos. ¿Eso viola qué? ¿La ley de qué? De reproducción del espiritismo. Sexo fue significado para la procreación. Cada pareja tiene que tener al menos 4 niños, que incluye, incluso con la ley. Ya está diciendo, tienes que tener más que 4 niños. No puedes tener más. Entonces, ¿qué está estableciendo? Imponiéndote. ¿Un espíritu te puede imponer a ti? No. No tiene permiso. Viola tu libre albedrío. Y dice claramente Kardec en la Revista Espírita 1859, en mayo, que cualquier medium o cualquier espíritu que te indique alguna cosa, que te sugiera algo y no se le escucha, se retira. Te vas al libro de qué es el espiritismo, escrito por Allan Kardec, y dice claramente, es más, en la parte de Kardec yo no los quiero ni enviar, porque dice que un espíritu que hace eso es un espíritu malo, que se impone. Entonces, cuando llego a eso, a mí se me para el corazón y digo, Dios mío, pero si Joan Angeli lo que hace es imponer la espiritización. Y describe claramente Kardec que esos son espíritus malos. Pero yo lo pongo a la discreción de cada cual. Porque eso es cuando un espíritu se aventura a ponerte una imposición de que tú tienes que escribir libros, Chico Xavier, y no puedes estar haciendo tal como decía Emmanuel en la materialización que supuestamente dice que pasó. Imponiéndose. Un espíritu muy impositivo. Que la espiritización en el espiritismo se tiene que llegar para cristianizar a los seres humanos, obligar a los seres humanos que sean cristianos, a los que quieren ser espiritistas y quieran pertenecer como parte de militantes de una casa espírita. Eso no lo predica el espiritismo. Entonces, quiere decir que Ramatis, en lo que tiene que ver con anticonceptivos, viola las reglas fundamentales del espiritismo de libre albedrío y le impone a las parejas que tengan 4 niños. Mire, Ramati, a mí no me viene con ese julepe porque cada cual tiene derecho a si puede mantener 10 hijos, que los tenga. Si puede tener más que uno, que tenga más uno. Pero nadie le puede imponer, ningún espíritu le puede imponer a nadie hasta el punto de decirle cuántos hijos tiene que tener. El otro punto, número 4, el fin de los tiempos. ¿Qué piensa el espiritismo del fin de los tiempos? Dice el espiritismo, no creo. O sea, hablar de una renovación gradual por el progreso moral de la humanidad es hablar de convulsiones sociales, enfrentamientos de ideas como signos de renovación futura. Pero lo que va a ocurrir es un cataclismo moral. Lo dijeron los espíritus de Allan Kardec, lo dijeron los espíritus que escribieron. A Allan Kardec directamente se le dijo eso por el espíritu de verdad.
pero también se le dijo a los espíritus, lo dijeron y lo pusieron por escrito en el libro de El cielo y el infierno, cuando se habló de la regeneración de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que dice Ramatis? Dice, ellos creen en un cataclismo de proporciones mundiales, con elevación brusca del eje de la Tierra, que aprovechará la vida, que matará a 2/3 partes de la humanidad. Esos son como pensamientos de los masones y de los Illuminati, ¿verdad? Que 2/3 partes de la humanidad se van a morir. Después de esa masacre, la Tierra se convertirá en un planeta como antes. Un supuesto astro intruso, o sea, va a venir un satélite, un astro, comúnmente apodado el planeta Hiki, y causará tal destrucción. Eso dijo, me parece que lo dijo que fue para el año 2000 y no se dio. Voy a ir a esa parte específicamente. ¿Pero qué está hablando? Del futuro. ¿Y qué es el futuro? El porvenir. ¿Y qué dice el espiritismo? No podemos manejarlo del porvenir. No podemos estar hablando de profecía. Chico Xavier se le chispoteó, no podía estar hablando de profecía, de lo que iba a pasar, porque no es lo que el espiritismo enseña. Demuestra claramente que él no era espiritista. ¿Qué dice el vegetarianismo? Son 4 horitas, ¿sabes? Se ahoga cualquiera. Pero no paramos. El video hay que hacerlo. Vegetarianismo. ¿Qué significa eso? Dietas. Que la persona se le restringe la dieta para que no coma carne animal, ¿verdad? Pero puede coger, ¿cómo se llama? Derivativos, porque eso no es veganismo, ¿verdad? Exacto. Este puede un poquito de... Ok, eso lo practicamos en todo el sentido que podamos, de tratar de evitar las carnes, más ir a las cosas que tengan más nutrición en términos de proteína. Sí, pero eso ya ya es una decisión personal. Los que me preguntan a mí, todos los días me hacen la misma pregunta, yo este video lo voy a coger de base. No, el espiritismo no entra en el libre albedrío. No te dice a ti qué tú hacer. Pero mira lo que dice el espiritismo. Nos deja libres para elegir, aunque alerta sobre la crueldad de los animales. Permite entender que se trata de una opción en el futuro, pero que no representan una transgresión o una vez que la carne alimenta a la carne. De lo contrario, el hombre perecería. Si en el tiempo en que los espíritus dijeron esto no habían los adelantos que hay hoy día, que se dicen que se pueden establecer o se pueden poner a producir no sé, alimentos que sean altos en proteínas, que es lo que suple la proteína animal, pues obviamente pues la lógica te dice, pues te puedes ir por ese lado, pero no te lo exige. Entonces, el libre albedrío no es nunca intervenido y cada cual decide. Eso es lo que el espiritismo enseña. ¿Qué es lo que dice Ramatis? Dice, el consumo de carne en el hogar es un grave error. En el punto de vista espiritual, además de causa daños a la salud, por lo tanto, se justifica el vegetarianismo. O sea que si tú no quieres ser vegetariano, no te interesa y te gusta comerte tu pollito frito y con el cuerito, ¿verdad? Y te gusta comerte tu pescadito y todas las cosas, y tú no puedes, porque el Ramatis te exige que no. Eso no es espiritismo, señores. No me venga a decir, no, que es Ramatis en todo lo que hemos llevado de 5 a 5, no tiene que ver con el espiritismo. ¿Qué más dice? El ítem número 6, en esta comparación. Estamos comparando, acuérdense, de lo que dice el espiritismo, de lo que dice Ramatis en diferentes temas. Número 6 dice inciensos, fumadores o defumadores, amuletos, talismanes, acción de objetos, materiales sobre los espíritus y los fluidos. ¿Qué piensa eso el espiritismo? El espiritismo dice, no admite ninguna acción de la manera sobre los espíritus o el líquido ambiente. No admite ningún tipo de ritual. Nosotros no podemos hacerle inciensos a los espíritus. No podemos hacerle limpia, ese tipo de cosas. No podemos ir en contra de los espíritus. No tenemos ninguna necesidad de hacer nada de eso. Eso es un rito establecido por los hombres que no tiene que ver nada con el espiritismo. Y el espiritismo se basa que no es religión porque no tiene ritos. Pero ¿qué dice nuestro amigo Ramatis? Inciensos y defumadores en la casa son detonadores de miasmas astralinos. La palabra miasma la creó él.
astralino, del astral, del mundo astral. Eso ya lo hemos hablado, que eso no tiene que ver nada con el espiritismo. No es del mundo espiritual que se habla. Son metafísicos. Es decir, tendría efecto sobre el medio ambiente líquido, y la palabra aún, una A mayúscula, una U y una M, cuando es pronunciada, nos llamaría al Cristo planetario. O sea que van a una actividad así, y van con incienso, y pagan la luz, y ponen una musiquita. ¿No se parece eso a muchos espiritistas que hacen ese tipo de actividad y no lo quieren llamar ritual? Apagan la luz, ¿no? Que vamos a hablar con los espíritus, y a consultar los espíritus. Y te apagan la luz, y viene y te sienta una persona al medio, y vamos a ver lo que dice el espíritu. Las mismas cosas, rituales. Eso no es espiritismo. Si usted en su casa espírita se acostumbra a hacer eso, está en contra de las leyes de Dios. Está en contra del espiritismo. Porque usted está violando dos reglas básicas. Rituales, primero, el libre albedrío, y está tres, y buscando el futuro. Porque ese espíritu que sientan ahí es para decirle lo que le pasó. Es adivinación. Y si le dice ese espíritu que está dentro de él, no, porque yo lo voy a matar, o que yo voy a ponerlo en una cama, como le decía a mi amiga de Colombia. Eso es violar también las reglas del conocer el futuro. Ahí los espíritus buenos no están. O tú crees que los espíritus buenos van a avalar eso que ya está claramente definido en el espiritismo, que no es correcto. Eso no es correcto. Rituales de inciensos, que son detonadores de miasmas astralinos, son conceptos de Ramatis que no tienen que ver con el espiritismo. Por eso es que él es muy, pero muy aceptado en las religiones que son de Umbanda, en las religiones que son de todas esas religiones que son santería y ese tipo de cosas. Él es muy aceptado porque él acepta eso. Si esos son sacrificios, esos son rituales, y el espiritismo no se basa en rituales. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que el espiritismo no tiene que ver nada con eso, y que nadie puede decir que es espiritista cuando practica esas actividades. Porque la palabra espiritista le pertenece a los espiritistas. Porque la creó Kardec y los espíritus en el libro de los espíritus, y eso le corresponde a aquellos que simplemente siguen las reglas que están escritas en los libros. Por eso no me lea solamente el libro del Evangelio según el espiritismo, me debe leer el libro de los espíritus y el de los medios para que se dé cuenta de estas cosas. Número 7. Las recetas de los curanderos, de los medios o los psíquicos. ¿Qué piensa el espiritismo y qué piensa Ramatis? El espiritismo dice que eso es una capacidad mediúnica que viene como de los psicógrafos. Un psicógrafo tiene capacidad mediúnica y puede recetar para curar. ¿Ah? ¿Bien? Eso es correcto en el espiritismo. Y es parte de lo que el espiritismo enseña. Pero Ramatis dice que eso es un psíquico curador que se dedica a ese tipo de cosas. No habla nada en ningún momento de la receta. ¿Y por qué? O sea, no habla nada de la psicografía. ¿Y por qué? Porque él lo que hace es lo que hacía el gestor, y lo vamos a hablar más adelante quién es. ¿Ah? ¿Qué es lo que hacía? Usaba una máquina de escribir y decía que eso era psicografía. Entonces eso se le cambió el nombre. Se llama psicodactilografía, que tiene que ver con la maquinilla. ¿Y cómo tú puedes saber si el espíritu te está hablando de verdad? ¿Cómo tú puedes evaluar la escritura de ese espíritu? ¿Cómo tú puedes evaluar si lo que estás escribiendo es con una máquina de escribir? Esas son las psicografías que esta gente hace. Eso no es espiritismo. Eso es una palabra más profunda para decirle. Falta de respeto al espiritismo. Ok, el planeta Marte y la vida terrestre. ¿Qué tiene que decir el espiritismo? El espiritismo no se compromete en asuntos que se refieran a los esfuerzos de la ciencia humana. Los espíritus pueden aportar contribuciones esporádicas que, sin embargo, deben esperar confirmación de ser totalmente aceptadas. Eso es parte de la ciencia, eso es un proceso que tiene que darse, y el espiritismo no regula eso. Pero ¿qué pasa? Ramatis, ¿qué dice de la vida de Marte? ¿Y quién más habla de la vida de Marte y escribió libros? Chico Xavier. Chico Xavier leyó lo que es la teosofía, y le gustó el tema, y allí ya se estaban hablando de la vida en Marte, y lo actualizó en su psicografía, y lo presentó como una psicografía. Pero no se dio cuenta que eso en el espiritismo no lo acepta, y cae claramente definido ante todo el mundo que eso no es espiritismo. Ramatis describe la vida material en Marte con la existencia de abundante vegetación, océanos, mares y bosques,
va más allá y revela el riesgo de la existencia de 12 planetas del sistema solar, que formarían la corte de los 12 apóstoles del Cristo planetario solar. Ahí metieron los apóstoles, ya metieron la religión. Y habló de 12 planetas. No tenemos 12 planetas. Al contrario, cuando se empezó todas estas cosas en el año 900, había 8 planetas. Le añadieron uno, que fue Plutón, en el año 1930, y después tuvieron que reconocer que no pertenecía a eso porque era parte de los planetas menores. Ya lo eliminaron. Quiere decir que bajó otra vez a 8. Y él está hablando de 12 planetas. Y que esos 12 planetas significan la corte de apóstoles de Cristo planetario solar. Entonces está poniendo a Cristo en una situación bastante difícil y por favor que no lo una a Jesús de Nazaret, que ya lo separamos. Eso es lo que nos dice los términos fundamentales de Ramatis y el espiritismo. No tiene que ver nada con eso. Entonces hay algunos otros conceptos que ellos en la casa de ellos, que se llama la casa, voy a buscar por aquí, si lo tengo por aquí, la casa, y la vamos a usar mucho. Bueno, esto yo lo puntualicé en el artículo, que ya lo publiqué, no voy a ir para allá. Pero está hablando de la casa, en la casa, ¿verdad? Y la casa es el lugar donde ellos están, tienen su centro de comunicación, ese tipo de cosas. Pero vamos a empezar. Esa parte adicional de lo que ya habíamos dicho, tienen como 12 o 13 artículos. Yo estoy bastante cansado, ¿verdad? Porque me he agitado con esto, pero voy a hacer... primera parte, primer tema, las plantas carnívoras. ¿Qué quiere decir ellos con las plantas carnívoras? Dice número 1, tienen el eterismo impregnado de deseos y pasiones, porque participan en el sexto mundo astral, en los deseos, y precede al mundo etérico. Y eso se llama, en el libro que él escribió, que se llama Estado de Ánimo de los Mensajes, en la página 269. Ellos creen en plantas carnívoras de un sexto mundo astral. Eso no lo dice el espiritismo, no tenemos que ver nada con eso. La órbita del planeta que habría destruido la Tierra hasta 1999 es de 6.666 años. Esto es una falsa profecía que predijo la fecha de destrucción del planeta Tierra en el 1999, o sea, el año 2000, y eso no se cumplió. Un falso profeta, aparte de lo que estamos hablando, de lo que no cumple, es un falso profeta, no se cumplió. Número 2, número 3, los marcianos habrían lanzado contra los Estados Unidos aviones de combate F-15 y reencarnado en Marte para compensar el planeta Marte y los platillos voladores. Conceptos que el espiritismo no enseña, no tiene que ver nada, no se puede probar. La descripción de Marte que se dijo del sitio bonito no lo hemos visto. Allí tiene Estados Unidos ya, ¿cómo se llama? Robots que van peinando todo el planeta y están haciendo un mapa total y tú lo puedes ver por Google. Y allí no hay nada, ninguna vegetación verde. Todo eso que dice este espíritu, incorrecto. Pero lo dijo un momento dado que no, como no había nada de eso, se aprovechó, no, pues, creyendo que eso se iba a dar. Y ahora lo demostramos de que eso es mentira, eso no es correcto. Número 4. O sea, ese número 3 de que habrían marcianos que iban a tirarle a los Estados Unidos, le iban a ir a una guerra con aviones de combate F-15. Se quedó atrás porque ya no estamos en F-15, estamos por F-28 por allá. Y entonces la gente dice que eso es espiritismo. Número 4. Los esenios sabían del espiritismo. Y lo escribe en Gran Santiago. El espiritismo surgió en el año... Entonces yo pongo como comentario, eso no es correcto. Porque los esenios que están para el tiempo de Jesús no sabían del espiritismo. ¿Y por qué, Fran? Porque el espiritismo fue creado en 1857 con las palabras espiritismo y medium, y espiritista y espírita. Eso no es correcto. Eso es otra incorrección de parte de este espíritu. Se creía que no se iba a dar cuenta y que la gente no podía pensar. El espiritismo, como nosotros lo estamos predicando, esto que predicamos, surgió en 1857. Antes no había espiritismo. ¿Qué había? Espiritualismo. Número 5. Quienes no pueden llegar a una razonable evolución en la Tierra en el periodo exacto, en el año de 2160, serán exiliados a otro planeta
Eso se llama en predicciones del libro Mensaje del Astral en la página 255. Otra vez hablando del futuro, hablando del porvenir. Ahora es muy fácil porque estamos hablando de 2160. Ninguno, ni tú ni yo vamos a ver eso. Pero son mentiras, porque el espiritismo no enseña que hablemos del futuro. El espíritu de verdad dijo, Kardec, lo tengo aquí. Vamos a usar las palabras del espíritu de verdad. Pero el espíritu de verdad se encargó de decir, mira, nosotros no tenemos que hablar del futuro. No necesitamos hablar del futuro. O sea que el que habla del futuro, como ejemplo de Chico Xavier, en sus profecías, y cualquier espíritu que venga a hablar de lo que va a pasar en el futuro, está fuera de lo que el espiritismo enseña. El espíritu de Ramatis es un espíritu no correcto, no es aceptado. No debemos ni oír lo que está diciendo. No haga el error que cometió Divaldo Franco, hablando maravillas de ese espíritu. Y yo, Divaldo, pero ven acá, ¿tú eres espiritista o qué tú eres? La gente se molesta que yo diga esto de Divaldo, porque idolatran a Divaldo. Y no se dan cuenta que Divaldo ha cometido muchos errores en contra del espiritismo. Muchos. Terribles. Pero el que quiere oír las cosas bonitas y los cuentos que él hace cuando hace una presentación, eso, pues, cada cual. Yo tengo el derecho de decirlo, va. Porque yo no estoy de acuerdo con eso, que el espiritismo tan bello que es, una filosofía tan hermosa, que nos trae a nosotros tanta felicidad en poderla predicar, que vengamos nosotros a dejarla por una opinión personal. No. Se acaba de conectar Rafael Velázquez y George Luis. Saludos. Sí, gracias a los que están conectados, estamos en medio de un video que se llama, estamos hablando de las diferencias entre el espiritismo y Ramatis. Y estamos estableciendo claramente que Ramatis no tiene que ver nada con el espiritismo. Y esto es de educación para que las personas nuevas puedan darse cuenta que no necesitan. Tengo aquí un problema con la... Vamos a ver si puedo salvar este video antes que se me acabe la oportunidad. Un momentito, tenemos unos problemas técnicos aquí que lo vamos a resolver. Vamos a guardar este video antes que todo. De esta presentación de los miércoles, que es fluidificar el agua, darnos pases magnéticos y eventualmente pues lo que quieren conocer su espíritu protector. Tengo dos temas más que lo tengo listado, no quiero que se me olviden. Yo los listo, si los puedo cubrir, los cubro. Ok, ya hablamos de que Jesús no era escenio. Claramente definido por la ciencia, por los hallazgos de la Universidad de Israel y la Universidad de Chicago en el año 2009, y por lo que dijo Alan Kardec en el libro del Evangelio según el Espiritismo en la introducción. Lean los libros. Estos que se aventuran por ahí a decir, no, que esto es espiritismo, no leen los libros, entonces nosotros los cogemos fuera de base. Entonces no está hablando de una predicción del año 2160, que eso no tiene razón de ser, no tiene justificación, un solo espíritu diciendo eso. Nosotros no lo basamos en opiniones personales de un espíritu. La número 6, Edwin, que es el espíritu inicial de parte sustancial de toda esta prédica de Ramatis. Prevé una guerra en el uso de armas atómicas en el último tercio del siglo XX. O sea, que iba a haber una guerra en el último tercio del siglo XX. ¿Cuál es el siglo XX para nosotros? Hasta el año 2000 en adelante, el siglo XXI, ¿verdad? Para efectos de, porque siempre hay una diferencia de un siglo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que fue para el año 2000. Antes del año 2000, que es el siglo XX, estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Él predijo de que al final, que serían los años 90, los años 80, iba a haber una guerra atómica que iba a alcanzar 2/3 partes del continente. Y eso está en el libro de mensajes, en la página 230. Y yo pongo adicional, nunca ha cumplido, una falsa profecía, un espíritu embustero, falso profeta. Ese se llama Ramatis. Para que el que no sepa de quién yo me hablo, yo estoy hablando de Ramatis. Es un espíritu embustero, mira lo que dijo. Que iba a haber una guerra atómica ya, antes del año 2000. Dijo también, en el año 2000, los polos estarían libres de hielo. En la página 228 de ese mismo libro que dice, de mensajes. En la página 228 dice
que en el año 2000 los polos estarían libres de hielo. ¿Eso se cumplió o no? Una falsa profecía no cumplida, un falso profeta. Número 8, gigantes, o sea, gente alta, son los de los satélites jovianos, mientras que los viejos enanos emigraron desde el satélite de Marte. Se lo cree él solo. Eso no le hace bien a nadie, ni menos al espiritismo, que se diga que tiene que ver vinculación con esa información que no es corroborable. Eso está en la página 212 de ese libro. Número 9. El espíritu del hombre es un fragmento del espíritu de Dios. Erróneo. Concepto panteísta. Diciendo que el espíritu y Dios es lo mismo. Y que eso es, para Kardec, específicamente hablando, en el primer capítulo del libro de los espíritus, dice que eso es un concepto materialismo puro, que es panteísmo. Nosotros no creemos en eso. El espiritismo habla de un Dios panenteísta, que está por encima de todo. Y no puede ser correcto lo que dice Ramatis, porque el espíritu no es parte de Dios. Porque Dios es el que creó los espíritus. Los espíritus y todo lo creado es creado por Dios. No puede confundirse espíritu y Dios. Tú haces una búsqueda en la Biblia, Dios espíritu, y aparece 500 veces en toda la Biblia que se refieren, todos los que escribieron la Biblia, de que Dios y espíritu es lo mismo. No aceptamos eso, es un concepto panteísta. Panteísta quiere decir panteísmo, que es un concepto metafísico, donde se establece que Dios es parte del todo. Y que cuando tu alma desencarna va a ese todo. Es una chispa divina. Y va a ese torrente. Es un concepto que el espiritismo no enseña, Kardec lo dijo claramente. Eso es un concepto de pura materialidad, que ve a Dios y ve a todo lo creado y lo espiritual como parte material. Nosotros creemos en el panenteísmo. Esto es otra cosa. Esto no es espiritismo. No sabe ni lo que está diciendo. Pregúntale al señor, ¿cómo es que se llama? Buscar el nombre aquí, que lo he mencionado. Se llama Ercilio Máez. Pregúntale a Ercilio Máez cómo es eso. Yo no sé si vive todavía. Tengo una foto de él ahí. O sea, que el espíritu del hombre es un fragmento del espíritu de Dios. Eso es incorrecto. No es lo que le enseña el espiritismo. Y claramente Kardec lo debatió. Número 10. Rituales, mantras, etcétera, son medios para lograr el Cristo planetario. O sea, que él claramente establece que ellos quieren en rituales, en mantras y en medios para lograr el Cristo planetario. Completamente desvirtuado de lo que el espiritismo enseña. Nosotros no creemos en eso. Por eso es que ese espíritu es muy, muy aceptado en Umbanda y en todas estas religiones que son un sincretismo religioso y que tienen una mezcla de todas las religiones habidas y por haber, las africanas con la Iglesia Católica. Eso no es espiritismo, nosotros no somos parte de eso. Número 11. Júpiter es descrito por Edwin, ese espíritu, como un planeta de fondo rígido, moretones, mientras que de hecho es un planeta eminentemente gaseoso. Entonces eso lo dice ¿dónde? En la vida de Marte, en la etapa 5, en el capítulo 5. Eso tampoco es parte de lo que el espiritismo enseña. Cuando se reciben los mensajes mediúnicos de Mozart, que se habla de un planeta, dice claramente el libro de los espíritus, me parece que es el item 188, por favor verifiquen eso, nos habla de que el espíritu de Mozart encarnó, no fue a una colonia espiritual que ese chico sabía que no existe, sino que encarnó en ese planeta. Vamos en este momento a hacer una interrupción para hablar sobre el planeta Júpiter. ¿Qué es lo que nos dicen los libros codificados? Veremos aquí que no se habla de colonias espirituales porque eso no existe. En el libro de los espíritus dice, el ítem número 188, Kardec pregunta a los espíritus, ¿los espíritus puros habitan en mundos especiales o se encuentran en el espacio universal sin estar más vinculados a un mundo que a otro? La contestación de los espíritus fue, los espíritus puros habitan en mundos determinados, pero no están confinados en ellos como los hombres en la tierra, con más facilidad que los demás espíritus. Pueden estar en todas partes.
Entonces nos da una nota número 58 que la vamos a leer a continuación. En ningún momento se habla de colonias espirituales. Esto es un invento del libro de No Solar, que sabemos que eso es falso. Vamos a la nota número 58. Dice, es una explicación de Kardec. Según los espíritus de la totalidad de los mundos que componen nuestro sistema planetario, la Tierra es uno de aquellos cuyos habitantes se encuentran menos adelantados física y moralmente. Marte, o sea, el planeta Marte, sería más inferior aún y Júpiter muy superior en todos los aspectos. El Sol no sería un mundo en el que habitan seres corporales, sino un lugar de reunión de los espíritus superiores, que desde allí irradian con el pensamiento hacia los otros mundos, a los que rigen por intermedio de espíritus menos elevados, con los cuales se comunican a través del fluido universal. En cuanto a su constitución física, el Sol sería un foco de electricidad. Todos los soles parecerían estar en la misma situación. El volumen de cada mundo y su distancia del Sol no tienen ninguna relación necesaria con su grado de adelanto, pues al parecer Venus está más adelantado que la Tierra y Saturno menos que el Sol. Si esta última parte la repetimos, es Venus está más adelantado de la Tierra y Saturno menos que Júpiter, de acuerdo a sus distancias, si fuera esa la consideración. Pero ¿qué pasa? Muchos espíritus que en la Tierra animaron a personas conocidas han manifestado que están reencarnados en Júpiter, uno de los mundos más cercanos a la perfección. O sea, quiere decir que estamos hablando de mundos habitados, reencarnados de los espíritus, no colonias espirituales. No existen las colonias espirituales en el mundo espiritual. Y nos envió mediante cartas mediúnicas psicografiadas fotografías básicamente donde él vivía, las mansiones de Júpiter, donde él dice que vivía en esas mansiones y la describió claramente. Luego de eso hay una serie de cartas que yo tengo copia de Júpiter, de Mozart, enviándole a Allan Kardec y al grupo de Allan Kardec. En ningún momento habla como aquí se describe Júpiter, eso por completo. Nosotros sabemos que el planeta Júpiter es 24 veces más grande que la Tierra en tamaño. La rotación en su eje para hacer un día de noche y día es de 10 horas. Y eso lo dijeron, él lo dijo Mozart y se lo dijo a Kardec en la psicografía que envió. Después fue que se supo que la rotación de ese planeta eran de 10 horas, 5 horas de día y 5 horas de noche. Eso ya lo dijo Mozart y nos lo dijo a nosotros por los espíritus. Pero nos dijo que allí había jardines y que lo que se veía alrededor del planeta, que eran unas nubes que no han sido penetradas por el ojo de los científicos ni los artefactos se han enviado, debajo de eso hay unas mansiones flotantes y una vida completamente. Yo he tenido la injerencia de un niño de 7 años que nos habló sobre eso y nos dijo que en Júpiter estaban los espíritus superiores de mucha altura espiritual en su proceso evolutivo y su proceso de reencarnación, pero su proceso de expiación. Solamente allí encarnan, y lo decimos con toda categoría, no es una colonia como Chico Xavier dice, que es una colonia donde están los espíritus y allí hay cosas materiales y tal cosas. No, es un planeta. Pero esa información la tenemos y se deberá en un momento dilucidar a lo que pase con la sonda que se envió este próximo año allí en Júpiter. Vamos a saber muchas cosas que ya los espíritus nos lo habían dicho. Hasta ahora, en estos 11 puntos, Ramatis no pegó ni una con el espiritismo. Ahora, ¿en quién usted cree, amado lector? ¿En Ramatis o lo que presenta el espiritismo? ¿Usted cree en la codificación espírita, que se basa en el Consejo Universal y la participación directa de los espíritus de los quilates, por ejemplo, de Erasto, de Fenelón, de San Agustín, de San Luis, de Vicente de Paul, de Sócrates, de Platón, entre otros? Añádele a eso Juan Evangelista, añádele a eso Pablo de Tarso, ¿ah? Bajo los auspicios del Espíritu de verdad, o va a creer en la opinión de un solo espíritu, unilateral. Entonces ahí es donde usted se hace espiritista, no se hace. Esto es una aseveración del señor Herculano Pires, donde establece claramente que todas estas personas que vienen, todos estos espíritus que aparecen de momento, de la nada, ¿ah? Son espíritus que vienen a buscar la manera de hacer dinero con los mentores o las personas que promueven estos espíritus. Y eso no pasó con Chico y con Divaldo,
que tienen unos mentores que le hacen producir millones de dólares en libros. Culano Pires dijo lo siguiente, dijo, la obra de Kardec es el compás en el que podemos confiar. Ella es la piedra de toque que se puede utilizar para medir la legitimidad o no de preciosas piedras de parecer de nuevos buscadores que quieren vender piedras. Ese trabajo se basa en Kardec y experimentar la sabiduría de los espíritus, el espíritu de la verdad. Si no podemos confiar en algo mejor en el espiritismo, ¿en quién vamos a confiar? Si eso es lo máximo que tiene el espiritismo, la base fundamental, los libros codificados, que no lo leen, con la sabiduría del espíritu de verdad, un espíritu puro y perfecto. O sea, no hay maestros espirituales en la tierra, dice el señor Culano Pires, en este tiempo, que pueda tener los exámenes de una nueva escuela en el espiritismo. O sea, ahí da este señor en su artículo, ya yo presenté lo que quería presentar, pero vamos a hablar quién es Ercilio Máez, que es el que está detrás de todo esto. Yo tengo una foto en el artículo, lo pueden ver. No es hoy que muchos de los que siguieron y siguen siendo los dichos atribuyen a un espíritu conocido como casa en la posibilidad de haber existido. Tal posibilidad al principio nos parece digno de análisis, pero como tenemos la obligación de investigar en una constante búsqueda de la verdad, estamos detrás de los posibles signos que indican que se trata de una hipótesis que pueda ser una hipótesis probada. Vamos a ver si eso es verdad lo que dice ese señor. Sorprendentemente, en la medida en que nosotros avanzamos en nuestra investigación, encontramos que hay mucha evidencia que Edwin, ese espíritu, y sus palabras se indican, especialmente las contenidas en la obra de Ercilio Máez, psíquica, una reflexión, una copia de las ideas que abrazaron de otros medios. Veamos algunos puntos importantes. ¿Quién era Ercilio Máez? Ercilio Máez, el primer individuo en afirmar que Mensajes del Espíritu Oriental, que eso es un libro que ellos escribieron, llegó a decir que era espiritista, pero solo después de la publicación de los libros atribuidos a Edwin, en cuyas fechas aparecen en la catalogación como espiritistas. Antes de eso, él mismo dijo que era un seguidor de la teosofía, doctrina que más adelante veremos que habla todos los postulados principales que defendió de las obras atribuidas al espíritu casero. Número 2. Ercilio Máez, adoptó mientras estaba encarnado una postura frente a las religiones y doctrinas idénticas a ese progreso por Edwin. Además de teósofos, como hemos dicho, también dieron la impresión, después de convertirse en espiritualistas, o sea, no que tenían que ver nada con el espiritismo, pero después vieron que era más factible para ellos y su propósito ser decir que son espiritistas. Y que promovía un sistema de miscelánea idéntico al que Ramatis alienta en sus libros de universalismo. Número 3. Ercilio Máez era un vegetariano radical. Aquellos que consideran una base espiritual que transgredieron el consumo de la carne. Esa idea también fue repetida hasta la extenuación en sus libros psicodatilografados, que no son psicografiados, sino escritos a máquina. Eso es en la psicografía que él tenía, que no se comprueba en las obras de otros videntes que dicen ser intermediarios de Ramatis. Un señor llamado de apellido Leadbeater, un autor teosófico y el más mencionado por él en los pies de las páginas de sus libros, también fue un defensor radical del vegetarianismo. Entonces, como ellos eran vegetarianos, quieren establecer en el espiritismo, porque el espiritismo no le pertenece a ellos. Les hemos permitido que vengan y digan eso, pero los tenemos que poner al medio y decir, no, ustedes no son espiritistas. Número 4. Como ya informamos anteriormente, Ercilio Máez afirmaba recibir mensajes desde la casa a través de la inspiración y no utilizaba lápiz y papel, pero sí una máquina de dactilografía para transcribir esos mensajes, y dice de su mediunidad supuestamente inspiradora. Cuando a Aníbaldo Franco le preguntaron en 2012 de qué él opinaba sobre Ramatis, y el entrevistador le dijo, pero él no tenía psicografía, él utilizaba una máquina de escribir. Ah, no, eso es aceptable.
Eso no hay duda de que él tenía la inspiración y ese espíritu era de tanta altura. Y Divaldo Franco aceptó de que las psicografías que él recibía, que no son psicografías, sino que venía por una máquina de escribir, moderna, era correcto. Bueno, pero como esas son opiniones de Divaldo y la gente cree lo que dice Divaldo, el que lo crea, pues lo puede creer. Sin embargo, según el libro de los mediums, habla sobre esto. En capítulo 15, en el artículo 182, que dice: un medio inspirado es cada persona que recibe en un estado normal, que se encuentra en un estado de éxtasis por pensamientos, comunicaciones extrañas a sus ideas preconcebidas. Ahora, por lo tanto, carecen de precisamente este rasgo fundamental, el Silio Maes, cuya mediunidad, la mediunidad intuitiva, inspirada o de modo inspirado, que es la desconexión entre las ideas del medium y el espíritu de conexión. No es posible distinguir, cómo se verá más adelante, el pensamiento de uno o de otro, porque el segundo, que es ipsis literis, esa es una cita que se usa para eso, repite las opiniones y las ideologías de la primera o del medio. Quiere decir que él puede decir y escribir en una máquina de escribir cualquier pensamiento que le venga a la mente, y dice Divaldo Franco que eso es correcto, pero se puede demostrar que eso pueden ser pensamientos de él y no del espíritu. Y la mejor manera de evaluar eso es una psicografía, como el lápiz y papel, al tiempo antiguo. Los refranes atribuidos a Edwin, contrario a lo que se espera y esperaba que eran inspirados, la mediunidad no era fuera de los límites del conocimiento y las capacidades del medium. Y eso está en el libro de los mediums, capítulo 15, en el artículo 180. Deben leer 180, 181 y 182. Otro factor digno de extrañeza es la historia atribuida a las encarnaciones anteriores de Ramati. Volvemos a lo mismo. Estos espíritus dicen unas cosas del pasado y uno las verifica y los demuestra que son embusteros. El Silio Maes dijo que Edwin habría sido instructor de un santuario iniciático en Indochina. Instructor de un santuario iniciático en Indochina desde el X siglo antes de Cristo. Y que después murió temprano. Y que en esa ocasión tuvo una vida corta. En la vida del siglo IV han participado los acontecimientos narrados en el poema Ramayana hindú, que no parece tener sentido, ya que estas epopeyas hindúes son cuentos puramente alegóricos. No ocupan hechos o personajes reales. Además, no hay ningún registro histórico o tradición que incluso mencionan la existencia del presunto grupo iniciático fundada por un instructor llamado Ramatis. Esto, por lo tanto, al parecer, nada más que que altera su ego. Dice que latín alter es otro y ecus es yo, de Ercilio Maes, para dar credibilidad y anonimato de la autoría de sus escritos en un momento dado, útil o no, crea una entidad espiritual a la que delega su representación. Nosotros ahora vemos las semejanzas notables entre lo que la Casa de los Estados, esa es la palabra que quería utilizar ahorita, Casa de los Estados, y los conceptos de la teosofía, una doctrina adoptada por Maes, un psíquico, y veamos estos puntos de vista de semejanza. ¿Qué tiene que ver lo que ellos predican, Ramatis, con lo que es teosofía? Número uno, la elevación del eje de la Tierra, que es una de las cabezas del alfiler del Silio Maes, de lo que va a pasar con la Tierra, que apenas se discute en libros de otros medios que el espíritu, es la tesis de que la Tierra sufriera una elevación de su eje, causando una serie de calamidades y cambios en las condiciones de la vida de la Tierra. Tal teoría no es nueva. El trabajo se había titulado por la doctrina secreta de 1888 por Elena Blavatsky. Esa es la palabra que debo aprenderme. Laura, Blavatsky. Elena Blavatsky, que era la fundadora de Teosofía, cofundadora de la Sociedad Teofísica, y atribuye su origen a antiguas las enseñanzas de él. Y entonces, como Edwin jugaría en sus libros, Blavatsky informa que también asombrosos eventos en el pasado habría dado orden a la mitología atlántica y lemura, cuya cuna de sociedades hiperactivas evolucionadas. Cuando Chico vino a hablar de planeta Marte, utilizó
la enseñanza de Elena Blavatsky, teofísica. Chico se leía cuánto libro había. Dicen cuando Chico desencarnó, fueron a su biblioteca, una biblioteca enorme, en cantidad, número de libros. Y decían que era ciego. ¿Para qué tenía tantos libros si era ciego? Segundo, Jesús y el Cristo como entidades separadas, que es lo que dice la teosofía. Declaración de Edwin, que ese es el espíritu, ¿verdad? Totalmente lo contrario enseña la doctrina espírita, que Jesús había sido un medio de Cristo. Esto no es nuevo. Otra vez, podemos observar que es en el teosofismo que originalmente es la defensa de su tesis. El teosofismo afirma que Jesús y Cristo son personas separadas y que Cristo utilizó el cuerpo de Jesús cuando él abandonó su cuerpo. Lamentablemente, como la mayoría de los espiritistas no saben de la codificación, de la revelación, de esta revelación de Edwin, parecería en los años 50 totalmente creíble y doctrinalmente correcta, porque no habían leído la codificación. Los que han creído sobre esto en los años 50 de Ramatis es porque no conocen del espiritismo, no han leído los libros codificados y se dan cuenta que eso no existe en el espiritismo. Una diferencia entre Cristo y Jesús de la manera que ellos lo presentan, de manera metafísico. Las palabras usadas en teosofía, con esto casi termino, todos los términos establecidos por la teosofía están presentes en la obra de Edwin, en términos espiritistas, demostrando allí la intrínseca relación del medio, de este medium con la teofísica. En el espiritismo, algunos de estos términos no existen. Por ejemplo, chakra, karma, cuerpo astral, plano astral, astralinos, miasmas, etcétera. Son palabras creadas por esta forma de pensamiento. No tiene que ver nada con el espiritismo. El espiritismo creó la palabra espiritismo, espírita y medium, ¿verdad? Espiritismo, espírita y medium. Lo mismo ocurre con ciertos conceptos sobre la creación, como la Manvantara, que eso significa un periodo de tiempo del siglo de existencia de los planetas donde se produce la actividad que dura, según el cómputo de los brahmanes, 4.320 millones de años. Y el ciclo de Brahma, mencionada y descrita en el libro Mensajes de los Espíritus, y otras obras atribuidas a Edwin, escrito por Exilio Maes. Él es el autor de todas estas cosas, él es el inventor de todas estas cosas. Una repetición sistemática de lo que estudiaba en la teosofía. Él era teosófico, él le gustaba a Teresa Blavatsky, bien, y entonces él, desde el momento se le ocurrió, pues eso lo podemos meter con el espiritismo y me resulta mejor para venderle los libros, lo que yo digo que hizo. Porque este libro que se habla de la situación de Marte, eso se vendió como pan caliente en los años 900. Ya todo el mundo quería saber lo que pasaba en Marte. Hasta Chico Xavier, que escribió un libro sobre eso, basado básicamente en esos términos. Entonces, la bibliografía indicada es común comprobar en los pies de las páginas mencionar que Exilio Maes, Ramatis, son los que estimulaban estos libros filosóficos. El señor C.W. Leaveter y Annie Besant también, que eran parte de todo este mejurje de filosofías. Vemos allí que se confirmó una vez más el vínculo entre este medium y las ideas teosofísicas que se producen en las obras atribuidas a un espíritu de nombre Edwin. Ok, hay otro punto importante, la superioridad del este. También está presente en las obras de Jas Edwin una constante alusión a una supuesta superioridad de doctrinas orientales y sus adherentes y representantes como las obras de teosofísica. Ramatis además llega a decir que mira lo que dice Ramatis, llega a decir que el espiritismo va a desaparecer si no bebe de las enseñanzas inagotables de los movimientos orientales. Mira, Señor, nosotros vamos a permanecer con lo que ya tenemos, que no hay que cambiarlo. Es suficiente para nosotros adelantar el espíritu y la humanidad pueda progresar. Entonces, número 6, la vida en el planeta Marte. Otro buque insignia de las obras de Edwin, en la cual vemos enorme parecido a cómo trabaja la teosofía. Una vez más, la supuesta doble 500 Ramatis, se llama así, expone una posición teofísica
teosófica y se presenta como un espírita o verdad científica. De nuevo, de nuevo se eliminan los trabajos del contenido de teosofísica para sus escritos psicodatilografiado, que es como una máquina de escribir. Lo que es peor, mostrando como un espiritualista medio confuso, especialmente aquellos que no tienen el conocimiento de la codificación. Entonces, la descripción de Marte hecha por Jas Ramatis es idéntica a los los años antes de Leadbeater, que es uno de los escritores, en su libro Vida en Marte según la Teosofía. Ese libro se vendió como pan caliente. Entonces, dice, la descripción es la siguiente. Marte sería un planeta sin vida. Tampoco sería deshabitada. Más pequeño que la Tierra. Marte sería que más avanzado en términos astrofísicos. Entonces vemos que incluso la terminología es la misma. Número 2, que el suelo fértil y exuberante de vegetación, en Marte estamos hablando, la población actual, las regiones ecuatoriales poco ocupadas grandes, donde la temperatura sería mayor y hay suministros de agua. El gran sistema de canales que pueden ser observados por los astrónomos en la Tierra sería muy viejo, quedaría deshabilitado y habría construido por las generaciones pasadas con el fin de aprovechar el deshielo anual de hojas de hielo que ocurrió en la antigüedad. Canales, según Leadbeater y Edwin, en la actualidad, son telescopios no visibles a lo terrenal. Eventualmente podría considerarse un cinturón verde a lo largo de la zona habitada, en la estación donde el agua fluye por las tuberías. Vida en Marte dependerá de esta estación como el Egipto dependía del pasado y aún hoy las inundaciones del Nilo. Esta parte del planeta tiene bosques y campos cultivados que pueden solamente ser débilmente. Porque yo digo esto para que se den cuenta la mentira de que no cuadra con la realidad. Esta parte del planeta tiene bosques y campos cultivados, eso no lo hemos visto todavía. Que pueden solamente ser débilmente vistos por terrícolas cuando la posición de Marte se vuelva relativamente más cercana a la Tierra. Leadbeater dice que en Marte el Sol parece tener la mitad cuando es visto desde la Tierra. Sin embargo, en la parte habitada, que ellos dicen, del planeta sería agradable un clima de temperatura diurna de 70 grados Fahrenheit o 33 grados centígrados y en las noches frías. En el cielo de Marte casi nunca hay nubes. También sería raro lluvia o precipitaciones de nieve. Prácticamente no existen variaciones climáticas. Todo esto es repetido casi ipsis literis o una cita de Ercilio Maes. Ramatis simplemente repite la información de Leadbeater en la vida en el planeta Marte y los platillos voladores. Y afirma que la aparición de los marcianos no sería muy diferente a la nuestra, excepto por la altura, el más alto, casi como afirman que la vida del planeta Marte. Toda esta información llegamos a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Estimado lector, usted sacará sus conclusiones y presentamos esta tesis. Debido a las enormes y evidentes similitudes entre las ideas teofísicas, particularmente los contenidos en las obras de Leadbeater y los conceptos y la información contenida en las obras cuya autoría se atribuye al espíritu de la casa. Cabe destacar también que la mayoría de estas ideas no se repiten en las obras psicografiadas por otros medios de Ramatis, que incluso han hecho análisis asignando tales discrepancias a una supuesta interferencia espiritual de Ercilio Maes. Así pues, parece que no hay ninguna manera de saber seguro cuya autoría de libros es Ercilio Maes. Si el medium que habría pasado a la función conscientemente o no sus derivados de la lectura, de comentarios, de obras teofísicas, o si en el espíritu que en cualquier caso habría hecho lo mismo que le da la autoría. Incluso podríamos ir tan lejos en cuanto a la duda de que realmente hay un espíritu llamado inicio, puesto que no existe indicativo o rastro histórico ni registro que apunta a la misma, que nunca ha pasado por la tierra. Me parece que inicio es lo que se refiere a lo que es Ramatis. Es decir, que no hay evidencia de que ese espíritu haya existido.
Entonces, creo que estoy en la hora de no perder más tiempo con suposiciones y teorías que nada agregan al espiritismo. Por el contrario, tales teorías meramente personalísticas e individuales proceden de algunos espíritus y mediums que contradicen la codificación espírita. Cuando usted ve que hay contradicciones con la codificación espírita, inmediatamente usted dice, eso no es espiritismo. Y no respetan el principio de consentimiento o de libre albedrío y solo proporciona la confusión y lanzan al espiritismo al ridículo, lo que es blanco fácil de ataques de sus enemigos ya declarados. Si no fuera por el esfuerzo de algunos verdaderos apóstoles del espiritismo en el pasado para llamar la atención sobre los peligros de aceptar todo lo que proviene del mundo del espíritu, estoy seguro de que tendría un movimiento espírita más alejado de sus bases y envueltos en una maraña de distorsiones y desviaciones. Esa es la conclusión de la persona que nos ayuda con este artículo y que yo considero que es muy buen acertado. Ramatis no tiene que ver con la codificación, no tiene que ver con el espiritismo. Nosotros te enseñamos y te dedicamos, te inculcamos y te decimos que leas los libros codificados para que estos charlatanes, porque cuando un espíritu es mistificador, viene a decir mentira del espiritismo, el mismo espíritu de verdad le dijo que eran charlatanes y que eran embusteros. Cuando estos embusteros espíritus que vienen a traernos ideas nuevas y que quieren decir que el espiritismo se tiene que basar en eso obligatoriamente, pues entonces usted tiene que pensar en quién usted ha creído. Yo pienso que después que usted haya visto esta situación, entienda que Ramatis no es parte del espiritismo, no representa el espiritismo y es dañino al espiritismo por las enseñanzas que trae. Si usted participa en un lugar donde se predique Ramatis, que ya están hablando con perros y haciéndolo a perros, haciendo la función de mediums de la organización, usted sabe en qué lugar está. No es un lugar apropiado y va a estar envuelto en todo este tipo de misticismo que al final usted es el que le afecta. Con esto yo termino el video de este artículo. Le doy las gracias a Felipe Acevedo, que dio parte de esta presentación para presentar este artículo y video con este tema de Ramatis. ¿Ok?
consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espírita y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Este video que vamos a estar en este momento discutiendo, yo tengo varios nombres, pero lo voy a llamar el espiritismo y Ramatis. Un espíritu llamado Ramatis. Ramatis. Ese nombre es compuesto. Significa magia. Y lo voy a decir más adelante cómo se expresa eso, por el autor de eso, de ese concepto. Le voy a dar el nombre y ustedes van a tener toda la información. Pero quiero decir de antemano, casi nunca lo hago, que yo doy mi predicción de lo que voy a terminar con el video. Ramatis no tiene que ver nada con el espiritismo. No me llames para que yo le dé una recomendación del libro Urantia. No me llame para preguntarme por Ramatis. Este video va a ser la contestación a todos aquellos que quieran hablarme a mí o preguntarme o decirme de Ramatis. Y Ramatis lo vamos a definir en base a lo que ellos ofrecen, a lo que ellos dicen y lo que eso conflige con el espiritismo. Partiendo de esa premisa, vamos a ver lo que expone este espíritu que se llama Ramatis, que entiendo que es inventado, que nunca existió, y que el mismo Divaldo Franco le da mucha pleitesía. Y le dije, no, eso es lo máximo que ha pasado. Yo no sé entonces dónde está la mediunidad de Divaldo para darse cuenta que este espíritu lo único que ha hecho es hablar en contra del espiritismo. Y él dice que es espiritista. Me pone a mí mucho en duda de que le esté dando tanto alarde en el año 2012, y yo tengo un video sobre eso, a este espíritu que se llama Ramatis. Ok, el mayor problema es que los seguidores de Ramatis pretenden llamarse espiritistas y quieren cambiar conceptos específicos del espiritismo por opiniones personales de este espíritu, que es de una sola fuente. Y ya Allan Kardec nos había advertido de eso en la introducción del libro de Génesis. Kardec nos dijo y dictó que los espíritus puros y perfectos que nos dieron la tercera revelación tienen que aprobar cualquier intención de cambiar conceptos específicos en el espiritismo. O sea, dice claramente de que se quiera cambiar conceptos no generales, que quiere decir específicos del espiritismo, se necesita el aval de los espíritus que dictaron la codificación. ¿Y cuáles son esos espíritus? Estamos haciendo un listado, Laura y yo. Yo estoy emocionado con eso, no he tenido tiempo, pero yo lo quiero hacer. De cada libro, estos son los espíritus que contribuyeron, que aparecen identificándose. Hay otros que no, y otros vinieron y le dieron la información a Kardec o a los mediums, y simplemente se puso y se corroboró. Pero todos esos espíritus tienen que ser convocados para que vengan a decir, y no solamente a decir, vengan a arrepentirse de lo que habían dicho, que era correcto, de lo específico. Por ejemplo, tú venir acá a decir que el espiritismo existen ritos, o que tenemos que creer en la astrología, como dice Ramatis. Para que esos conceptos se cambiaran, se necesita el aval de los espíritus.
para que se pueda decir que son espiritistas. Un espiritista de verdad es aquel que sigue la codificación, el entendimiento de los libros a través de la lectura, aprende eso, lo aplica a su vida, se hace en sí ser mejor hoy que ayer y ayer mejor que hoy, y tiene unas intenciones de bien hacia los demás. Se llama bien común, que es retratado en las palabras de Jesús, que dice: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. ¿Y quién dijo eso? Jesús de Nazaret. Míralo aquí. Dice, Jesús de Nazaret dice: no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Este es el bien común que nosotros predicamos. Y a muchos se le hace mucho marullo entender que la moral es bien común. Y el bien común de estas palabras viene de parte de ¿quién? ¿Quién lo afirmó? Jesús de Nazaret. O sea, el mensaje de Jesús es hacer bien. Entonces se constituyen opiniones personales cuando la fuente es una sola. Son consideradas aisladas esas fuentes o esas opiniones en la cual el espiritismo no puede hacerse responsable para que vengan a haber cambios. Hoy viene, aparece cualquier espíritu y dice: no, que el mundo espiritual es al revés de cómo está, o que el alma es material, como decía el señor Joaquín Trincado, y nadie le dijo: mire, señor Joaquín Trincado, el espiritismo dice que el alma es inmortal y es inmaterial y que es unido al espíritu. Pero como era el señor Joaquín Trincado, nadie le dijo nada. Entonces los únicos que creen lo que dice el señor Joaquín Trincado se olvidaron que tenemos una codificación y que tenemos un espiritismo ya definido de que el espíritu y el alma es lo mismo y no se separan y son inmateriales, incorpóreos, y son inmortales, viven para siempre y vienen a expiar por un proceso de reencarnación. Entonces, veamos la información de la tesis del autor intelectual de este artículo que yo estoy utilizando. Voy a poner un acentito aquí, a mí no me gusta estar las cosas sin acento, me pone verde. Yo le pongo el acento, ahí está el acento. Se llama Felipe Arturo Acevedo, de Brasil. Él ha hecho una contribución enorme al espiritismo con muchos artículos de investigación. Me imagino o entiendo, si no he hecho el análisis como lo hice con Sergio Alexio, que es un profesor universitario y lleva 26 años predicando el espiritismo. Bueno, 26 años en el momento en que yo lo cogí hace, es decir, que ya tiene 30 años en este vacilón de estudiar los libros codificados, de que no nos pasen gato por liebre, de aquellos que quieren decir que son espiritistas y nos cambian los conceptos espirituales, los conceptos específicos. Entonces yo le doy el crédito de este artículo, de esta información que voy a compartir con ustedes, al señor Felipe Artur Acevedo. A mí no me gusta hacer plagios. Como yo vengo a presentar un documento aquí y presento unos puntos que yo no los investigué y no le doy el crédito a quien verdaderamente lo merece. Señor Artur Acevedo, usted tiene el crédito de esta información. Ok, vamos a hacer la siguiente parte. Él dividió esto en varias partes y yo lo que hice fue que lo organicé. La primera parte es: existen diferencias entre el espiritismo y Ramatis. Entonces yo hice dos columnas, lo vamos a ver en el artículo. Una parte es lo que dice el espiritismo y otra parte es lo que dice Ramatis en diferentes temas. El tema número 1, astrología. ¿Qué tiene que decir el espiritismo con la astrología y qué tiene que decir el señor Ramatis con la astrología? Y hoy vamos a explicar quién es el que creó a Ramatis y de dónde sale Ramatis. Pero vamos por partes, vamos primero a lo que dicen ellos de lo que es la astrología. El espiritismo dice: la doctrina espírita, Kardec aclara la posición del espiritismo en el Génesis y el espíritu responde indicando claramente que se trata de una creencia supersticiosa y sin fundamento. O sea, el espiritismo se basa en el libre albedrío, no en cuestiones supersticiosas ni en cuestiones que no tienen fundamentos. Eso el espiritismo está muy claro en ese punto. No hay ambivalencia. Aquí no hay cuestión de que usted diga: